Bienvenidos y bienvenidas a su noticiero Notiarte, la información del arte y la cultura de América Latina para el mundo a través de Internet. Hoy, como hemos venido trabajando y haciendo en los últimos programas, traemos a una personalidad del mundo del teatro latinoamericano. Él es el maestro Raúl Moncada Galán, escritor de más de 12 novelas, entre las cuales se encuentra esta, Las 7 lunas de la Reina Roja. Y ha escrito además 34 obras de teatro, ha sido director de escuelas de formación artística, ha dirigido revistas, ha sido jurado y sobre todo ha recorrido casi todo México haciendo teatro. Nos acompaña entonces en esta entrevista que le hicimos en su ciudad natal, Cuernavaca, en el estado de Morelos. Y la primera pregunta que le hicimos al maestro Raúl fue: maestro, ¿a qué ha dedicado su vida en estos años? Se ostenta como nacional cuando no cubre la provincia, nada más en la capital. Y de ahí nació la idea de fomentar el teatro, de hacer casas de cultura, entonces se llamaba institutos regionales por toda la República. Y entonces fue cuando yo entré a Bellas Artes y yo fui delegado por la zona noroeste, que en ese entonces comprendía Sinaloa, Sonora y el territorio sur de la Baja California, entonces todavía era territorio. Y desde ahí, entonces nuestra misión era fomentar la actividad teatral, conseguir, organizar un festival al año con los grupos, luego llevar del grupo triunfador, llevarlo a la capital o al estado que hubiera ganado, llevarlo. Entonces, pues ahí empecé dando clases. La misma necesidad me obligó a dar clases, me fascinó dar clases y pues ya me inserté directamente profesionalmente al teatro y ya desde ahí no paré hasta ¿cuántos años después? ¿Hasta hoy? Más de 50, un poquito antes, porque aquí hubo un cambio de director del instituto y venía una nueva directora y yo no quise ya quedarme, estaba ya muy cansado. Además, logré hacer un teatrito aquí, tenía yo mi sala con la cual pude hacer maravillas. Fue mi laboratorio, además, pues yo tenía dos grupos de teatro, uno del Seguro Social y otro de Bellas Artes. Y con eso logré hacer una actividad teatral que, pecando de inmodesto, nadie me ha podido superar, pero ni a la cuarta parte. Trabajé con esos dos grupos y además me sirvió como experimento para mis propias obras, porque yo las veía y decía, no, pues hay que cortar esto, hay que quitar, cambiar. Entonces yo experimentaba antes de terminar, por terminar la obra, yo podía experimentar. Tengo 35 obras de teatro escritas. ¿Publicadas todas? No. No, porque yo cometí un error gravísimo. En ese tiempo, yo pensaba que para mí, para un dramaturgo, lo importante era ver su obra, escenificada. Sí. El teatro es para la escena. Sí. Entonces yo no me preocupé por restarle un poco a lo efímero que es el teatro. Y no me preocupé por las publicaciones, tontamente. Entonces no tengo más que 3 obras de teatro publicadas de las 35. Mis obras se han representado en muchas partes de la República, en Los Ángeles, inclusive en Los Ángeles, California. Y tengo 12 novelas, porque ya cuando dejé el teatro, porque ya era muy cansado dirigir, ya era muy fatigoso para mí, porque soy muy exaltado, muy apasionado. Es decir, yo sin pasión yo no entiendo la vida, y menos el teatro. Claro que sí. Entonces me pasé a la novela, empecé con pie derecho en la novela y me he seguido, ya tengo 12 obras escritas, tengo 8 publicadas. Y
fue una actividad que he tenido siempre. Yo estoy escribiendo desde los 12 años que descubrí el chiste, entonces no he parado. La necesidad. La necesidad. Yo siendo muy niño descubrí, sin saberlo en ese momento, descubrí el diálogo en la acción dramática y muchos elementos del teatro sin saber, porque yo descubrí el juego, yo recortaba las figuras de los cómics y salían los domingos, y entonces hacía yo mis personajes conmigo. Me sentaba a la orilla de la cama y me ponía a hacer los diálogos, que se peleaban, que se decían, y ahí sin saberlo, pues estaba yo manejando el diálogo. Y acción dramática y todos los elementos, y cada vez lo fui complicando más. Después ya les ponía yo escenografía, y yo sin saber. Mi padre me quiso, que porque los títeres, pero el títere, cuando yo era niño, eran unos títeres de barro con un alambrito así, y eso era todo, entonces no se podían manipular, yo no podía hacer lo que yo quería. Y sin saberlo, pues ahí descubrí el teatro. Más años después, un día paso por un teatro y veo anunciado el tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Y yo estudiaba música porque yo quise ser músico, pero la música no me quiso para nada, no tenía menor talento. Y entonces veo anunciado yo no sabía ni quién era Tennessee Williams, y entro. Confieso paladinamente que entré porque por una idea morbosa, eso del tranvía llamado Deseo. El deseo, sí. Y entré, y entonces, aunque yo ya había visto algunas cositas, no había visto teatro realista y hecho con la técnica de Stanislavski, que acababa de llegar al país. Ah, estaba también aquí en Colombia, aquí en México. Llegó en un alumno Sequizano. de Sequizano. Sequizano. Y entonces puso entre las primeras cosas el tranvía llamado Deseo, que le quedaba como guante por su estilo, por todo, y yo nunca había visto ese tipo de teatro. Y entonces yo salía aullando ahí diciendo, eso es a lo que me quiero dedicar, eso es a lo que me quiero dedicar. Y entonces vino el problema de escribir teatro. En ese tiempo no había talleres, no había... El único lugar donde enseñaban se llamaba composición dramática, que la daba un señor que se llamaba Rodolfo Siegel. Y así es como yo voy a dar a la Facultad de Filosofía y Letras para que alguien me dijera por nombre. Y así es como yo conozco a Siegel y estoy con él 3 años, aunque después fuimos amigos, hasta compadres. Yo lo traté más de 30 años. Y así fue como yo me inserto ya en el teatro. Y luego que entro a Bellas Artes y ya me quedo haciendo teatro hasta que ya dije ya tengo casi 80 horas dirigidas, porque no paraba. Y mi actividad pues no ha sido nada más aquí en Morelos, aquí es donde más he estado, he radicado más. Pero Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Puebla, en todos los lugares he hecho labor teatral. Yo me preocupé mucho por dar a conocer a los dramaturgos mexicanos. Yo monté muchas obras de dramaturgos mexicanos y de otros países, obviamente. Entonces fue una actividad pues muy intensa la que hice. Como llegué a tener 2 grupos, pues entonces uno de ellos pues, estuvo Chucho en uno de los grupos. Entonces fue una actividad intensa la que hay gente que piensa que yo invento, que faroleo. No, pues es años de trabajo, de labor, y años de trabajo y de disciplina. Y pues así es como he podido reunir una obra, pues podría yo decir hasta considerable de tanto escribir. Entonces,
Y ahora, aunque estoy dedicado a la novela, como no puedo, siempre vuelvo a mis viejos amores. Entonces tengo 3 obras recientes de teatro escrito. Y entonces El veneno siempre vuelve. estamos envenenados de por vida. Por vida. Y tal vez hasta post-mortem también. Es algo que se lleva en las venas. Hubo un intento hace poco tiempo en que me invitaron a develar una placa del teatro universitario de aquí. Entonces, con ese motivo, pues fui, develo la placa, pero al subirme al escenario fue De pánico. Entonces sentí eso, porque tantos años de estar ahí trepado en el escenario, porque allí era mi verdadera vida, allí era yo absolutamente. Allí no había consideración, era yo en persona. Entonces al subirme, pues me hizo, y entonces la directora de lo que fue Carmen Rodríguez me invitó a que por qué no hacíamos teatro. Y entonces le dije, bueno, vamos a hacer Bernardo Alba. Y empezamos a hacer la obra, pero no se dieron las condiciones que yo quería, que yo solicitaba. Pues a esas alturas ya no quiero hacer teatro con principiantes, obviamente. Sí, entonces, sí. yo ya no quiero enseñar. Sí, sí. Yo ya nomás le indico al actor lo que tiene que hacer pero ya no, que párate así, que no hables así. Pero yo subirme a un escenario no sé, es una revolución, es una cosa que tantos años estar ahí, entonces pues no de mal. Y pues así entre una cosa y otra me pongo, escribo, tengo pensadas algunas, iba a hacer una obra sobre Morelos. Me puse a buscar datos, es difícil porque hay libros que no puedo conseguir para informarme. Y luego pues desistí porque dije, no puedo ahorita, me siento incapaz realmente de hacerlo. He hecho teatro histórico, hice una obra que se llama El sitio de Tenochtitlan, que fue una obra que a Auxilio le gustó mucho. Y él estaba, a su vez, en ese momento él estaba escribiendo su Corona de Fuego, que era sobre Cuauhtémoc. Y en un café habíamos platicado de que él decía que el momento más dramático de Cuauhtémoc era cuando lo pescan allá en las higueras y lo cuelgan y le hacen todas esas cosas. Yo decía que no, que para mí el momento más heroico e importante era defendiendo a Tenochtitlan. Total, él escribió su obra y yo escribí la mía. Claro. Se la mandé a Oslo, una copia, y me mandó una carta muy elogiosa, cuando era muy tacaño el maestro Sigui para el elogio. Entonces, entre otras cosas, me dijo Raúl con su sitio, usted se acaba de hacer un sitio en el teatro mexicano. Y eso hay que publicar esa obra. Hay que publicar. Entonces fue como empecé a ir con varios, presumo, porque yo le llamo que esa obra se pudo publicar por una serie de poetas. Sigui me manda que vaya yo a ver a uno que saca una cosa cultural en los periódicos de los domingos que sacan. No pudo publicarlo, se lo dije, me dijo, no, pues hay que publicarlo. Vaya a ver a Pacheco. ¿Qué cosa Pacheco? Pacheco, estás Pacheca. Sí, el poeta que acaba de morir. Entonces, porque él me dijo, él era en ese momento, era el que dirigía el suplemento cultural de la revista Siempre. Entonces voy y le digo, señor, el maestro Sigui le interesó el tema,
le dejé la obra para que la leyera y me dijo, no se la puedo publicar porque es muy larga y además en la revista no estamos publicando teatro, pero su obra sí debe estar publicada. Me hizo una observación de una palabra que estaba mal empleada y me dijo, ¿por qué no va a haber a otro poeta que estaba en la universidad encargada de edición de libros, que era Bonifaz Núñez, el gran poeta y traductor? Yo no sabía quién era Bonifaz Núñez, yo fui lo mismo, yo no sabía eso, lo supe hasta hace muy poco, que era muy interesado en la cosa prehispánica. Él era un apasionado. Entonces le llamó la atención, pasó lo mismo que con Pacheco, se quedó, la leyó, no se publicaba teatro en la universidad en ese momento, pero me dice, otra vez me llenó de elogios, váyase a ver a Nandino, otro poeta, Elías Nandino, que era el director de la revista de Bellas Artes. Pues ahí voy a ver a Nandino, pues a lo mismo, la de Nandino, y me dice, sí, me gustó mucho, se la voy a publicar. Nada más que en 3 números, porque es muy larga, usted se llevaría toda se la voy a publicar. Y así fue como salió la primera vez, la primera edición, lleva 3. Entonces, ¿cuántas veces la han montado? Una sola vez, y muy mala. Ah, ¿no la dirigió usted? ¿No la dirigió usted? No. Hubo un tiempo en que aquí se hizo un movimiento interesante teatral que se llamó el Teatro Popular. Entonces lo manejaba Auxilio. Entonces él había planeado y me dijo, Raúl, ponga algo de una obra para entonces, ¿usted qué? Entonces yo dije, pues el sitio, porque tiene como 25 personajes, es carísima para que la pongan, y entonces la hizo, pero me impusieron a la directora. Yo había pedido a Solé, pero Pepe Solé estaba en Rusia, Héctor Mendoza estaba quién sabe dónde, y entonces me impusieron a Lola Bravo, que Lola Bravo era buena dirigiendo teatro realista, pero no mi obra, porque tenía un aliento poético, no era en eso. Y total, a mí no me gustó la apuesta, me hicieron muchas cosas, porque la peor gente, los peores enemigos del teatro son la gente del teatro. Sí. Entonces, no obstante, tuvo 300 representaciones, se hizo en todo el DF, porque había 10 teatros y la rolaban, estaban un mes en cada teatro las obras que se ponían. Y de prensa, de gente, la última función, que fue en el Teatro Azuela, con teatro lleno, que entonces, pues, a pesar de lo mal hecho que estaba, que no la entendió, lo logró. Tanto que me puso un Cortés, que quién sabe dónde lo fue a sacar, un actor que era igualito al que pinta Diego Rivera en el mural. Entonces, ahí ¿Está en Bellas Artes? No, el mural estaba ahí había un pasaje entre Avenida Juárez y ahí estaba el mural, donde es el niño con los globos, el famosísimo mural. Entonces, Diego, que también luego se le pasaba la mano, pinta un Cortés, todo sifilítico, pelón, aquí está como sacó. Y yo le dije, Lola, pero ¿cómo va a poner que este es el que le gana a Cuauhtémoc? Sí. Esta cosa, ¿verdad? Entonces el otro queda como nada, si sifilítico y tal. Pues se obstinó el día del estreno, cuando terminó la función, yo estaba en primera fila ahí, salió Lola para pedirme que subiera yo al escenario, el autor, y yo me puse a dar de alaridos, esta no es mi obra, es una porquería, ¿verdad?
padre que estaba, que había acompañado, que estaba a mi lado, me decía, pues si no está tan mal, hijo. ¿Qué edad tenía el maestro en ese momento? Pues ¿cuántos años debo haber tenido? Como 40, ¿verdad? 40 y tantos, 40, 45. Pero yo sé, yo nací para el teatro, porque he hecho muchas puestas en escena en muchos lugares. Se podrá discutir la obra, pero a mí se me ha salido un solo espectador se me ha movido de la butaca mientras está todo los atrapa. Y entonces me llego a la gente, les he cambiado la vida a mucha gente, tanto como maestro, como porque fueron a ver una obra, que es la obra que más se ha representado, que se llama Horas Muertas, es una comedia dramática, la puse. Entonces esa obra le ha cambiado la vida a gentes que fueron, la vieron, me consultaron, oiga, y sí vale la pena hacer esto para absolutamente. Hay que hacer lo que uno siente, para lo que sirve. En fin, yo por el teatro no me puedo quejar porque ha sido mi vida. Nunca he sabido lo que es el fracaso en el teatro, el chifre. Pero hablemos un poco entonces de la historia del teatro mexicano, de la historia que le tocó a usted ayudar a construir. Bueno, y de otros dramaturgos, de otros directores. Cuando yo entro a la facultad a estudiar composición, como a los 3 meses se estrena en Bellas Artes la primera obra de Carballido, de Emilio Carballido, que era Rosalba y los Llaver. Entonces, después de haber visto lo de Tennessee Williams, dirigida por Quisano, con Wolf Rubinsky, María Douglas, entonces veo como a los 4 meses veo la primera obra de teatro mexicano que veía en mi vida, que era Rosalba y los Llaver. Y ahí fue la puntilla, ahí ya, el cierre ya. Y luego, pues, luego vino Sergio Magaña, que también los impulsó Novo. Y entonces... ¿Lo impulsó quién, perdón? Salvador Novo. Ajá. Salvador Novo. Entonces salieron ellos, estábamos en embrión, pues todos los demás, Jorge Ibargüengoitia, Luisa Josefina Hernández, Hugo Argüelles, los que me acuerdo en ese momento. Entonces éramos los que prometíamos, los que habíamos ganado la beca del Centro Mexicano de Escritores, que era la mejor beca que se daba en ese entonces. 58. Sí. Entonces yo la tuve, la beca, la tuvo Golta, Luisa, Magaña, Carballido. Aparece Luis Basurto con su teatro. Héctor Mendoza era estudiante todavía, estaba más pollo. Empieza el teatro universitario con poesía en voz alta, donde se forma un grupo muy interesante, entre ellos Octavio Paz, gente muy talentosa. También Héctor Azar empieza a surgir, Héctor Azar en ese momento. Rosario Castellanos le interesa el teatro. Y un día todavía estábamos en la facultad, cuando me dicen, oye, quiero que me des tu opinión sobre unas obritas que ponen en el teatro. Pero así nomás. Y entonces creo que leí 2, me acuerdo una que se llamaba Salomé, es lo único que me acuerdo. Y cuando le doy mi opinión, le digo, pues creo que no se te da la dramaturgia, porque te gana la poesía. Claro. A menos que hagas teatro poético, que ya es otra cosa. Y yo leí, y eso, pues creo que nomás me la dio a leer a mí. Y finalmente se quedó la poesía, como era su fuerte de Rosario. Y todo esto, pues toda esta gente, este movimiento teatral, Celestino Gorostiza, había un director de teatro español, Cipriano Rivas Cheri, gente así, pero yo llegué a estar
en funciones de teatro donde había 2 o 3 espectadores y que habíamos entrado de gorra, ni siquiera habíamos pagado. Entonces, les pagaban para que entraran. para que entraran, para que hiciéramos bulto ahí. Entonces, era pues muy triste, pero el movimiento teatral era muy pobre todavía. No teníamos, Ese era en el DF. ¿Cómo? Era en el DF. No teníamos una tradición teatral como lo hay en la ópera, por ejemplo. Entonces, pues la gente era muy difícil que fuera al teatro. Y en ese momento, cuando yo entro a estudiar, a los pocos meses, le montan a Rodolfo Sigli El Niño y el Nieve. Eran 2 mexicanos que habían ido a París y vieron cosas, trajeron la novedad del teatro de bolsillo. Entonces, en un teatrito en la calle de Cuba, allí montaron El Niño y el Nieve. Y a pesar de todos los pesares de la gente que no creían en los dramaturgos mexicanos, tuvo un éxito loco El Niño y la Nieve. Y la primera vez en mi vida que yo veía que había cola para entrar a ver, era un teatrito pequeño, era de bolsillo, pero Usigli logró que el público mexicano dijera, no, pues sí divierten, sí es interesante el teatro mexicano. Y luego viene James una muchacha a los poquitos meses, y pues nosotros, los 3 alumnos perpetuos de Usigli, que estuvimos los 3 años, pues ahí sentados en los estrenos de James una muchacha, de Aguas Estancadas, de La Última Función, muchas de las obras de Usigli, que estaban en su mejor momento. Pero él logró el reconocimiento del público para ir a ver teatro mexicano. Y así empezó. Entonces ya empezó a haber más movimiento, empezó a haber más difusión y se fue viendo las cosas. ¿Cómo competía el teatro entonces con el cine, que estaba tan fuerte en México en ese momento, con la radionovela que también estaba? ¿Se hacía radioteatro? ¿Se alcanzó a hacer radioteatro? Sí, lo hizo en su momento, en su tiempo, pero pues no duró mucho. Inclusive tiene una obrita muy agradable que es para radioteatro, pero no funcionó. No, el problema del teatro en México era un verdadero problema porque no tenían los apoyos, no había teatro. Este círculo vicioso que se ha hecho con los teatreros mexicanos de que si no te apoya el gobierno, uno no hace nada. Pues hay que rascar por donde sea, ¿verdad? Y hay que hacer teatro aunque sea en la calle o donde se dejen. Sí. Pero con esa cosa que quieren siempre que el gobierno le suelte dinero para hacer teatro y el gobierno nomás no le interesa el teatro. Entonces así fue como el movimiento teatral empezando casi de cero, y ya no se diga en la provincia, ya no se diga en la provincia, sino en la capital estaba para llegar la provincia de la universidad. Y eso me consta a mí porque yo recorrí la provincia. Cuando estudiantes de teatro se interesaban por el teatro de Sonora, por ejemplo, conseguir una obra, conseguir un contacto con el centro, era el chino. Y claro que no podían venir porque venir a estudiar teatro a la capital era incosteable. Entonces todo esto era en esta pobreza que yo conocí y he visto cómo pues ha mejorado obviamente el teatro, no ha mejorado, pero todavía es precaria la vida teatral de este país. Ahora ya hay unas carteleras enormes, o sea, en los periódicos, pero es teatro comercial, mercantil, mal hecho, buscando la copia de Broadway, o malas copias de Broadway. Entonces, luego pues vino Manolo Fábregas con su innovación que iba y compraba las obras en Broadway, las maquetas. Y las ponía aquí. Las de maquetas, sí. Y algunas pues fracasó. Ganó dinero y perdió dinero. Porque veía la obra en Broadway, le gustaba,
compraba los derechos y venía y la repetía aquí. Pero, pues los gringos son los gringos y los mexicanos somos los mexicanos, y entonces una obra que ganaba ya, pues aquí no. Sin embargo, tuvo sus éxitos, como la adaptación que hicieron de la obra de Pigmalión, que se llamaba Mi Bella Dama, que estaba muy bien puesta, muy bien hecha igualito, escenografía y todo. Sí, porque es de maqueta, hay que hacerla idéntica, los movimientos, todo, la música, todo tiene que ser igual. El mismo Basurto llegó a ganar mucho dinero y quedarse en la calle. Él compró una carpa en Estados Unidos, muy buena carpa. Entonces se lanzó por la República a poner sus dos obritas, sobre todo. Miércoles de Ceniza y La Condorada. Él es el que inicia el teatro de carpa acá. No. El teatro de carpa tuvo, gracias al teatro de carpa se sostuvo durante un lapso de tiempo, mucho más atrás de lo que estoy diciendo, en que no había teatro en México. Entonces lo que sostuvo fue el teatro de carpa. Pero un teatro de carpa que eran sketch, que echaban a los políticos, era una cosa, y se llenó. Y ahí salió Cantinflas, y salió Palillo, y salió un montón de gente. Luego vino, después de esa etapa, que es posterior a lo que cuento, digo anterior a lo que estoy contando, es el teatro el Panseco, el Gordo, que hacía una especie de revista. Eso yo lo vi. Una revista en que salían bailables, cantaban, había un sketch. El circoteatro, lo que llamábamos nosotros, entonces, varieté. Sí, la varieté. Entonces eso tuvo mucho éxito. Se sostuvo, si no hubiera habido teatro en la capital de la República. A la Pastorela, la humilde Pastorela, el Teatro de México le debe muchísimo, porque era lo único que era vigente, lo que se ponía cada año, era vigente y era de las pocas representaciones que había de carácter teatral. Y la Pastorela sigue gustando, que me gustó. ¿De quién es esa obra? La Pastorela. No, de diferentes pastorelas. Sí, era como teatro, como adulto reglamentario. Sí. Yo escribí una que se llama, estoy en México. Bueno, yo hice una pastorela que sucede, los pastores van al Seguro Social para que los curen, entonces la gula, el alcoholismo, son los diablos que les salen al paso para que no vayan allá, no van a hacer, que tuvo mucho éxito la pastorelita. Sí. Pero era teatro político de alguna forma, sí, de denuncia. Sí, porque a mí siempre me ha interesado el teatro político. Lucique nos insistió mucho en que escribiéramos teatro político. Teatro de contenido. Y si leemos algunas obras de Usigli de teatro político, se queda uno pasmado de que dice uno, pero esto es la actualidad, eso lo escribió ayer. Esto es lo escribió ayer, la misma realidad de hace años es la que estamos. No hemos avanzado mucho. Hemos avanzado, al contrario, hemos ido para atrás, de lo poco que hemos avanzado para atrás. Entonces, sí, el teatro político, porque a mí la política me interesa muchísimo, para analizarla. No, fui 14 años analista político de un periódico en México que se llamaba El Día, un periódico de izquierda. Entonces, yo ahí estuve 14 años trabajando para el periódico, con dos artículos a la semana. Y me aprendí muchísimo para el teatro. Como yo tenía 2 cuartillas, 3 cuartos, era mi espacio, yo no me podía pasar. Entonces me obligué a tener que decir, nunca aprender, a decir en poco, mucho. La síntesis. Sí.
el grave problema de todos, la síntesis. Entonces lo necesario, lo estrictamente necesario, ir a los meollos, a las ideas, y pues esto me dio una experiencia increíble para el teatro. Más adelante, ahorita lo recordé, escribí un auto sacramental para las penitenciarías del DF, porque yo trabajé como asesor teatral en el sistema de penitenciarías de la capital. Y entonces yo escribí una obra que se llama Cuando el hombre ayuda al hombre, pero pensando en que a los frailes que vinieron en la conquista para adoctrinar a los indígenas que no hablaban español, se valieron del auto sacramental para poder empezar a pasar su propaganda. Entonces el indígena, lo único que entendía es que ese personaje femenino vestida toda de blanco, muy bonito, pues era la verdad, era la pureza, y manejando esto, a mí se me ocurrió hacer un auto penitencial y lo representé en los 3 lugares de la penitenciaría y en los 3 reclusorios del DF. Entonces fue una experiencia interesantísima, porque Héctor trabajó allí. Lo del hombre ayuda al hombre, yo trabajé ahí. Pues tú también estuviste, sí, claro, y Héctor. también. Y entonces fue muy interesante por entrar a ese mundo, ese submundo, y entonces pues me he pasado haciendo experimentos, yo trato de experimentar siempre cosas nuevas, maneras nuevas de contar. Yo empecé, como pues, empezamos en nuestro momento, muy aristotélicos, ¿verdad? Después me di cuenta de que Aristóteles todavía puede ser vigente, Sí, pero la estructura. entonces a mí terminé porque ya no me gustaron los 3 actos tradicionales, entonces me los he hecho en uno solo, hago un solo acto, manejando muchos de los preceptos aristotélicos, pero con un sentido dinámico, moderno, no totalmente tradicional. Ya aquí no hace teatro así, ¿no? Sí, sí. Y entonces he experimentado mucho, porque además tenía la oportunidad de tener esos 2 grupos, y con obras ajenas, con las mías, las propias, pues yo pude experimentar mucho. El teatro europeo, o sea, Brecht, Beckett, Grotowski, Artaud, el Dada, ¿cómo influye en ustedes como dramaturgos mexicanos? Pues a mí me influyen más como director de escena que como dramaturgo. Entonces yo hice una adaptación de 2 obras pequeñas de Brecht. Las adapto. ¿Cuánto cuesta El hierro y el Y yo le puse cuánto cuesta el petróleo. Ajá, Con una claro. cosa sandinista. Hice un juego muy divertido, porque yo siempre pensé que Brecht es el que mejor habla sobre los problemas de la Latinoamérica.